al periodista Jesús Pérez Gaona, colaborador de Revolución 3.0. Querido Jesús, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Toño, buenos días. Gracias por la invitación y siempre un gusto saludarte. El gusto es nuestro, el placer es nuestro. Bueno, pues, ¿qué te parece que hablamos, querido Jesús, de lo que se presenta hoy en la conferencia de prensa mañanera, esta campaña tan importante para enfrentar las adicciones? Es, en primer lugar, como una prevención a los jóvenes sobre pues, los efectos específicamente del fentanilo, pero pues también de otros opioides, de otras drogas sintéticas que Claro, muestran ahí de forma muy, muy gráfica, man, muy gráfica. claro. Mira, me gustaría iniciar, Toño, apuntando algo que es muy obvio, que las dos estrategias contra el fentanilo están dirigidos por dos personajes muy distintos. De este lado, nos acaba de confirmar Claudia Sheinbaum que va a ser dirigida básicamente por la Secretaría de Salud, es decir, por doctores, por especialistas en la salud, por personas que se encargan de, digamos, de restaurar el bienestar y la estabilidad en la sociedad. Del otro lado de la frontera, Toño, los que están dirigiendo la estrategia contra el fentanilo son jueces, militares y policías. ¿Qué te dice eso? ¿No? Qué extraño que la estrategia sea totalmente dirigida por totalmente o perfiles totalmente opuestos. Y inicio con esa provocación porque es una historia interesante la del fentanilo y su adicción en Estados Unidos, porque el primer síntoma que brotó de una adicción grave, de un problema de adicciones en Estados Unidos, Toño, fue en la industria del entretenimiento, tanto en los actores como entre los músicos. Y me refiero a personajes como Heath Ledger, ¿no? El famoso actor que protagonizó al Guasón, que murió de una combinación y sobredosis de medicamentos, algunos de ellos opiáceos, en 2008. Después, en 2012, Whitney Houston, ¿no? La gran cantante Whitney Houston, también muere en circunstancias similares en su apartamento, totalmente limpio, aseado, pero ella, su cuerpo con una sobredosis de opiáceos. Creo que lo más escandaloso llegó primero cuando muere Michael Jackson en 2009 y después Prince en 2016, y en ambos se encuentran en sus cuerpos dosis de medicamentos que sí eran prescritos como analgésicos, pero que eran altamente adictivos y que no tenían nada que ver con sus padecimientos. Finalmente, en 2017, otro caso, el de Tom Petty, el gran rockero Tom Petty, también morirá por medicamentos prescritos por sus doctores para aliviar algunos dolores. De hecho, cada uno de ellos, de los mencionados y otros personajes, fueron recetados, recibieron las recetas de sus doctores profesionalmente contra lo que se conocía en ese momento como painkiller, Toño. El, el medicamento que mágicamente reducía el dolor o si no es que lo desaparecía mientras hacía efecto en el cuerpo. Lo que no contaron, y hoy lo vimos en la campaña que presentó la presidencia, es que era un medicamento totalmente adictivo, es totalmente eh, peligroso para la salud de una persona normal. Y me encantó el recuento histórico que creo que es importante que hizo este video que presentaron en presidencia, porque ahí se hablan de datos, de nombres y de apellidos. El responsable, la fecha de inicio de esta industria que se generó con el permiso de las autoridades de fármacos en Estados Unidos fue 1995, cuando una farmacéutica llamada Purdue Pharma, propiedad de unos multimillonarios de Estados Unidos, los Sackler, empieza a promover el consumo
de opioides a través de un fármaco, Toño, que se llama Oxicotin y que aparece en estas imágenes que presentó la presidencia, aparece el frasquito y básicamente la receta eran 2 píldoras diarias, que es en términos de salud, que es súper adictivo y que dejó ganancias de alrededor de 13,000 millones solo, 13,000 millones de dólares solo en el periodo del 95 al 2019, cuando después de una mega demanda de primeros 6 estados en Estados Unidos, logran llevar a la bancarrota a Purdue Pharma, porque de los 13,000 millones de dólares aproximadamente de beneficios que tuvo desde el 95, tuvo que pagar alrededor de 12,000 esta empresa, 12,000 millones de dólares en demandas y en diferentes compensaciones que tuvo que pagar, porque, de nuevo, se descontroló con el apoyo oficial del gobierno de Estados Unidos el consumo de opioides en Estados Unidos que se estaban prescribiendo como analgésicos. Y no es de extrañar, Toño, es muy fácil, era muy fácil para las farmacéuticas y en particular esta farmacéutica Purdue Pharma, tenía en su nómina casi 100,000 médicos, imagínate. Era muy fácil para los médicos que estaban en esta nómina prescribir para el dolor de espalda, por ejemplo, en lugar de una cirugía, que es aparatoso, que es costoso y que en el sistema norteamericano de salud realmente significa un golpe a las finanzas de una familia, era muy fácil prescribir una pastilla o dos diarias de, por ejemplo, Oxycontin, que es fentanilo, básicamente. Y eso era muy fácil, no era costoso y podía, según estos médicos, subsanar el dolor que impedía el trabajo, la concentración o simplemente la vida diaria de muchos. Es así, por ejemplo, que pega en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, como lo cité hace poco. Lo interesante es que yo le doy la proporción a esta campaña de Estados Unidos contra el fentanilo eh, como algo totalmente desproporcionado a lo que ellos mismos provocaron. ¿A qué me refiero, Toño? Que para Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos, lo mismo para Joe Biden que ahora el que va a entrar de Donald Trump, el fentanilo no es un problema de adicciones, sino es un problema de el cemento que necesitan para su nueva plan expansionista de América o la gran América que está planteando ahora el Departamento de Estado, que incluye lo mismo a Groenlandia, a Canadá, a México o una parte de México y desde luego a Cuba. El ejemplo más claro es lo que vimos ayer. Hace 24 horas estaba dimitiendo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por la presión ejercida en la Casa Blanca para que Canadá, o sea, Canadá, uno de los países supuestamente más felices del mundo, donde se vive más tranquilamente, deje de producir fentanilo. Si lo vemos en nuestro país, no hay tampoco una proporción, pero la presión es quizá la misma o más grande por el fentanilo con este espantapájaros de los laboratorios de fentanilo en México, Toño, y que finalmente con la campaña también muy mediática de la adicción en las calles, en las grandes ciudades de Estados Unidos, está desbordándose la enfermedad, la adicción, que sí es un problema grave, pero que de nuevo, no fueron los chapitos, ni fueron los callejones oscuros en Los Ángeles o en Chicago los que hicieron adictos a la mayor parte de la población joven en Estados Unidos de fentanilo. Fueron las farmacéuticas con el apoyo del gobierno de Estados Unidos en un periodo prolongado de al menos 14 años que dejó 13,000 millones de dólares de dividendos. Es decir, están utilizando un espantapájaros, Toño, para culpar de este problema que generaron ellos mismos para entrar en otros países, en otros gobiernos. Me recuerda mucho, salvando las diferencias, a lo que hicieron primero Richard Nixon y después Ronald Reagan en los 80s contra países como Nicaragua.
que financiando con cocaína a los contras de, que se oponían al Frente Sandinista en Nicaragua, entraron a romper al país o intentaron hacerlo durante algunos años, desestabilizando. Pero fue a través de la cocaína como entraron a Nicaragua. Parece que con este mismo estrategia, pero con otras intenciones, yo creo que un poco más peligrosas, quieren entrar con el fentanilo a Canadá, quieren entrar con el fentanilo a México y parece que México, al menos el gobierno de México, no lo va a permitir. Lo peor de todo, mira, no sé en cuanto al gobierno de Canadá, porque hemos visto voces como las de este tipo, Pierre Poilievre, muy cercano a lo que pues quiere Donald Trump. Lo han estado entrevistando y sus planteamientos son, querido Jesús y querido público consentidor, muy adversos, poniéndose siempre del lado de lo peor, por ejemplo, del lado del genocidio en la Franja de Gaza a manos del Estado político de Israel. No sé si lo vayan a permitir en cuanto a un Canadá, porque también bueno, tenemos a este payasito come fritos, eh, el premier de la provincia de Ontario. ¿Cómo se llama este cuate? Se me fue su nombre, pero que ahora sale con que este señor, ¿no? Con Sí. que, pues, que va a proponer que Canadá compre Alaska de los Estados Unidos, pero bueno, es politiquería hasta cierto punto. Creo que lo preocupante, Jesús, es la forma en la que están convenciendo a todo el pueblo estadounidense acá en Estados Unidos, vale la redundancia. ¿Cómo están convenciendo tanto a liberales, entre comillas, como a conservadores? ¿Cómo es que con narrativas como las que implementa el New York Times consiguen convencer a personas que son supuestamente educadas, supuestamente, ¿no? De la clase educada, que leen el New York Times y no sé qué, ¿no? Los convencen de que tal vez será necesario una intervención de los Estados Unidos en México. Y quiero insistir en eso hasta el cansancio. Pareciera que el público estadounidense no escarmienta en lo que hemos vivido en Vietnam, en Somalia, en Panamá, en los Balcanes, en Irak, bueno, en el Golfo Pérsico, toda la guerra del Golfo Pérsico, en Irak, en Afganistán, y pues siguen convenciendo con ese tipo de narrativas. O sea, si de alguna otra forma pueden despreciar a Donald Trump, veo en el público estadounidense cierto interés en que continúen las intervenciones. Ahí están las encuestas de cómo es que la gente cree que, pues, por ejemplo, ¿no? Enfrentarse a Corea del Norte, enfrentarse a China o a Rusia, sería una situación positiva para la defensa de los Estados Unidos. O sea, en lugar de hacer una política externa muy interna, la gente al parecer sigue teniendo una idea de injerencismo acá en los Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto, Jesús? Sí, me parece que así se está planteando, sobre todo por quienes están dirigiendo la estrategia desde el Departamento de Estado contra el fentanilo. Lo recalco, no es un asunto, un problema de salud pública para el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es, es como lo decía el cemento, para utilizar la metáfora de Luis Althusser, el cemento de esta superestructura del nuevo capítulo que quiere escribir Estados Unidos de la doctrina Monroe y del expansionismo que tienen preparado para el país ante el reto internacional, ante el reto enorme que les está presentando China y Rusia. Y el cemento ideológico, esta ideología de expandirse utilizando como pretexto el fentanilo, ese es realmente bien escrito, bien escrito por los guionistas del Departamento de Estado, que parece una película, Toño, porque ¿de dónde vienen supuestamente los precursores químicos más importantes del mundo para preparar el fentanilo? Pues de China, ¿no? El gran enemigo, el gran espantapájaros del Sí, trumpismo. Ujú. pero el chivo, perdón que te interrumpa, el chivo Sí, expiatorio es México. O sea, claro. el chivo Y expiatorio en estos momentos es, o sea, que la gente no tiene per se la idea
de que el fentanilo llega desde China. Nosotros porque lo escuchamos en la mañanera con el presidente López Obrador en su momento, pero aquí la gente desconoce verdaderamente que China sea el causante de enviar los precursores para que se fabrique el fentanilo en los Estados Unidos. Yo creo que Directamente. directamente la idea del estadounidense común y corriente es que China es un competidor muy malvado en cuanto a cuestiones eh, eh, Comercio. de comercio y etcétera. Además, es una potencia emergente ahí que tiene en estos momentos, pues obviamente, mucho poderío militar y un ejército grandísimo y etcétera, pero hasta ahí. O sea, Claro. pues tienes razón, de verdad parece guión como de Gilmore Girls. Hablamos de lo que le gusta a Justin Trudeau y a Denise Dresser, ¿no? Según Denise Dresser, claro. Pues es eso, yo creo que nos habla mucho de cómo quiere combatir el fentanilo Estados Unidos, de asignando a militares, jueces y policías. Es decir, no es un asunto de salud pública, no es un asunto para ellos de adicciones, no es un asunto de salud que debe tratarse, sino de seguridad nacional. Por lo cual, creo que la estrategia que está implementando México es mandando el mensaje de que tienen quizá el diagnóstico incorrecto y la solución más descabellada en Estados Unidos, con la forma muy protocolaria, típica de una presidenta como Claudia Sheinbaum, están mandando el mensaje de que si es un problema de salud pública, se debe combatir con deporte, con promoción de la salud, con buena alimentación, incluso ya un poco en términos un poco más mojigatos, con valores, con unidad de la familia, cosas que son identitarias de un país como México. Y yo creo que ahí está la resistencia, Toño. Ahí creo que va a encontrar el eco de muchas personas de este lado de la frontera, el gobierno de México, porque no es algo ajeno a nosotros. Lo que me extrañaría es que gran parte de la población de Estados Unidos de origen mexicano no lo entienda. Me extrañaría que no entienda que es así como se combaten las adicciones, llámese fentanilo, como fue en su momento la heroína, como fue en su momento la cocaína. Fue este respaldo, no fue la policía. De hecho, la población afroamericana en Estados Unidos te lo puede decir en sus películas, en sus canciones, en sus pinturas, en sus puestas de teatro, donde prácticamente viven la represión policial bajo el pretexto de la droga. Ellos mismos lo vienen diciendo desde hace décadas, que esa no es la solución y que esa no va a ser la vía para resolver el problema, Tony. Pues sí, exactamente. Creo que tendría que haber una reforma absoluta para primero, pues deshacerse ya primero del cabildeo, en segundo lugar para reestructurar absolutamente al departamento, al muy arcaico Departamento de Estado. O sea, de lo que Estados Unidos necesita es una pues reforma absoluta para poder ocuparnos de nuestros propios problemas aquí en este país, Claro. querido Jesús, y podría ser enfrentados con, como lo plantea la misma doctora Claudia Sheinbaum. Mira, a lo mejor una de esas locuras que se le ocurren a Trump, algo así pasa, pero la verdad es que lo dudo. Pero lo dudo, como dice el príncipe de la canción. Ajá. Creo que pues seguiremos en estas. El Departamento de Estado continuará tratando de tener una idea injerencista, pero será la historia, el Exacto. tiempo, la propia geopolítica la que provoque un cambio absoluto en esto. Y pues, querido Jesús, yo quiero agradecerte por este análisis tan interesante. Muchas gracias por sumarte a esta nuestra transmisión en Sin Censura. Pues aquí también queremos desearte un muy feliz año nuevo. Muchas gracias por ser parte de este equipo. Deseamos para ti, para tu familia, uno de los mejores años, uno de los mejores 2025. Y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro, Toño, me pueden encontrar en @jperezgaona en Instagram y en Twitter, y @jperezgaona periodista, Jesús Pérez Gaona, y yo también le mando todo un abrazo, un fuerte abrazo, y le deseo lo mejor a la familia Sin Censura. Estoy a la orden, Toño. Aquí a la orden, el queridísimo periodista Jesús Pérez Gaona, colaborador en Revolución 3.0. Muchas gracias, amigo. Gracias, Toño. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues mire,